Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestra charla sobre los programas mentales según la PNL, ¿sí? Vamos a hablar hoy día de qué cosa es exactamente un programa mental bajo el enfoque del modelo de modelos llamado programación neurolingüística, eh, creado a mediados de los 70 por el doctor Richard Bandler y el lingüista John Grinder. Así que vamos a ir por lo que nos importa, que es ¿qué es un programa mental? Vamos a empezar a definir qué es un programa mental. A ver, tenemos que entender de que un programa mental es un engrama, ¿ok? ¿Qué es un engrama? Un engrama a nivel técnico, a nivel fisiológico, a nivel neurológico, es un conjunto de neuronas que han generado un surco, una estructura neuronal fija, ¿sí? ¿Ok? Y esto es, digamos, consecuencia de que la mente procesa información, ¿sí? Y la almacena, ¿no? En una neurona o un conjunto de neuronas, ¿ok? Entonces, digamos, este engrama de una información específica, por ejemplo, el dinero, la familia, ¿no? Cómo realizar una actividad, cómo responder ante las relaciones amorosas, ¿ok? Se genera un programa, un engrama, ¿ya? Este engrama está codificado, o sea, puestos en códigos, en símbolos, en signos, ¿ya? Hasta en números, bajo lo que se denomina en la programación neurolingüística como representación interna, ¿ok? Representación interna. A lo que me refiero en representación interna es imágenes, ¿ok? Mentales y sonidos mentales. El diálogo interno, el diálogo mental conmigo mismo, o las voces que escucho grabadas, puede ser de mi padre, puede ser de un amigo, de mi expareja, también es una representación interna, ¿sí? ¿Ok? Y esto está grabado a nivel de códigos en el sistema neurológico, ¿correcto? ¿Ok? En, digamos, ese sistema que alberga las neuronas, por así decirlo. Las neuronas son las células del sistema nervioso que guardan información y que hablan entre ellas, se comunican entre ellas a través de la sinapsis por la corriente eléctrica. Ok, entonces, esto es consecuencia, ¿no? De que en el sistema nervioso del cerebro, que es como un CPU orgánico, hay una combinación de impulsos recibidos por cada uno de los órganos sensoriales implicados, ¿no? Hablamos de la vista, el oído, el gusto, olfato y tacto. Entonces, digamos, esta información, estos impulsos recibidos de información, el sistema nervioso del cerebro los codifica. Entonces, la vista lo guarda en, digamos, por así decirlo, en almacenamiento visual. El oído lo graba, lo codifica en almacenamiento auditivo, ¿sí? Todo lo que es el tacto, ¿no? Lo guarda a través de codificación, almacenamiento de información kinestésica, sinestésica o sensitiva, ¿sí? Y también para abreviar, pues también puede haber información del gusto y el olfato, pero vamos a ponerlo también dentro de lo sensitivo, lo kinestésico, lo sinestésico. Kinestésico, sinestésico es lo mismo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, este programa, este engrama, se va a ejecutar en una acción como resultado, ¿sí? En el sentido de que hay ya patrones, estructuras secuenciales en el cerebro, ¿no? Surcos neuronales, rutas, eh, highways, que son ya automatizados. Entonces, muchas veces este pensamiento, este flujo eléctrico pasa por estos engramas, por estas pistas, por estos, digamos, highways, ¿sí? De forma inconsciente. El 95% de las veces pasa de forma inconsciente. Es más, estos highways, estos surcos, ¿no? Neuronales, estos engramas han sido creados en un 95% de forma inconsciente. Entonces, hay algo que entender. Es un programa mental, es una información procesada y almacenada
como programa o sea representación interna en el sistema neurológico. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los seres humanos, ya, como este es un proceso que nuestro sistema nervioso, el inconsciente, en su mayoría, crea, digamos, de forma automatizada, muchos de estos programas no, digamos, son sanos, en el sentido de muchos de estos programas están desfasados. Quizás en el pasado me funcionó, pero hoy en día ya no me funciona, ¿correcto? Entonces, lo que pasa es que estos programas se crean, número uno, para digamos, generar eficiencia de pensamiento. Número dos, también se pueden crear por, digamos, generar supervivencia en el individuo, ¿ya? Y muchas veces también como mandato, ¿no? De el pensamiento que cala en el inconsciente y también se graba, ¿ok? Entonces, como vuelvo a repetir, por el automatismo de creación de la mayoría de estos programas, algunos pueden ser programas reactivos. ¿Qué cosa quiere decir? De que como mi inconsciente no sabe lo que es bueno y malo por ahí, solamente es literal e irracional, pues graba esos programas. Entonces, muchos de estos programas ya no son muy efectivos en la realidad. ¿Sí? Muchos de estos programas, al ser representaciones internas, ¿sí? Están conectadas inseparablemente con la fisiología del individuo. Entonces, muchas veces, cuando hay un programa reactivo, ¿ok? Que genera reacción nada más, ¿sí? O que han sido grabados quizás de algún comportamiento que vi de niño, de papá o de mamá, o un tutor y no fue algo bueno, ¿sí? Como por ejemplo gritar, ¿sí? Estos programas me producen, por ejemplo, un desbalance bioquímico, un desbalance hormonal, digamos, un mal manejo de mi lenguaje no verbal, de mi postura también. Sí, porque como te comenté, digamos, la representación interna no está conectado con la fisiología y esto es lo que llamamos los estados internos. Entonces, hay programas reactivos, que así se le llama. ¿Qué es un programa reactivo? Pues tiene muchos sinónimos. Seguramente a este paso ya habrás escuchado algunos, ¿sí? Por ejemplo, lo automatizado, lo mecánico, lo automático, ¿sí? Uno lo llaman copia y piratería, ¿ok? Porque realmente no es tuyo, es un programa que ha grabado tu cerebro y digamos, accionas de forma automatizada. También se le denomina mecanismo de sobrevivencia, ¿ya? Fantasía mental, porque en la práctica no es real. Recuerda bien que el mapa muchas veces se distorsiona, ¿ok? Muchas veces también lo que pasa con ese mapa es que eliminamos, omitimos información de la realidad y empezamos a generalizar conceptos, ¿ok? Entonces, esto puede generar fantasías. En verdad, muchos de los problemas que tienen los seres humanos y muchas de las emociones negativas no suelen cumplirse en la realidad, ¿ok? Entonces por eso se denomina fantasía mental. Lo que se metió de afuera, ¿no? Porque es algo que también puedo haber aprendido de forma inconsciente. Recuerden bien, cuando somos muy niños, somos infantes, el neocórtex no está muy desarrollado, entonces es más fácil que la información percibida por los órganos sensoriales pueda ser grabado de una forma más rápida, ¿ok? Aunque sea programas reactivos o que sea programa ineficiente o que sea basura, pero igual, digamos, cala más rápido cuando somos, digamos, chicos. Es más, se habla sobre una teoría de que los padres tienen una capacidad hipnótica en los niños, ¿no? De hipnotizarlos, de sugestionarlos, y eso puede generar, digamos, un malestar, ¿no? ¿Ok? Un error subjetivo. ¿Qué es el error subjetivo? Lo subjetivo, ¿qué cosa es? Subjetivo es lo personal, ¿ok? Lo subjetivo es esa mirada bajo mis experiencias, bajo mis creencias propias, mis propias, digamos, manera de ver el mundo, la forma de cómo empiezo a codificar particularmente eh, la realidad. Entonces, esa información es intransferible al 100% de un ser humano a otro. Por eso se dice el error subjetivo, el error propio de cada uno. Esa mirada del mapa mental que puede estar errónea. Quizás el mapa ya no está representando, digamos, el territorio, o sea, la realidad. ¿Ok? También se le dice reacción interna negativa.
Tiene un montón de nombres. El mal funcional, el malestar, el doble sufrimiento también. ¿Cuál es el doble sufrimiento? No quiero y tengo, o tengo y no quiero. Eso es algo muy común, es una incongruencia, digamos, muy común dentro de los trabajos y la forma como operamos nosotros los programadores neurolingüísticos. También tenemos, seguramente habrás escuchado, si vienes del coaching y las creencias limitantes. Originalmente lo trabajamos mucho en programación neurolingüística, ¿ok? También engramas inadecuados, ya expliqué lo que es un engrama. Tenemos, por ejemplo, la media mentira, ¿no? Tenemos como es ayer, es hoy, ¿ok? La mente reactiva, como te comenté, paradigma desfasado, ¿no? Mundo mental pobre. Entonces tiene un montón de nombres. Programa mental, programa reactivo, ¿ok? Muy bien, entonces ya que sabemos lo que es un programa, entonces ahora tenemos que hablar sobre los estados internos, ¿ok? Un programa, ¿ok? Una representación interna a través de imágenes, sonidos o diálogo interno forman parte de los estados internos, ¿ok? Un problema mental puede generar, o muchos problemas mentales pueden generar estados internos en los seres humanos, ¿sí? ¿Ya? Y los estados internos son las principales causas de nuestras emociones y de nuestras capacidades como seres humanos. Nuestra actitud ante la vida, ante ciertas cosas, ante las relaciones, ante el trabajo, ante el dinero, por ejemplo, tu abundancia, tu vida financiera, el deporte, ¿sí? El de salir adelante, el de tener un problema y ver cómo resolverlo, ¿ok? Y estos estados internos, como te comenté, se forman a partir de nuestras representaciones internas, o sea, lo que vemos mentalmente y lo que nos decimos u oímos mentalmente, ¿ok? Entonces, esto es representación interna, pero un estado interno no solamente es la representación interna, es también la fisiología, ¿ok? ¿A qué me refiero con fisiología? Y vuelvo a repetirlo, la postura, el movimiento, ¿ok? A un tic, eh, reacciones bioquímicas internas, reacciones hormonales, la velocidad como respiro, intensidad de mi respiración, mi ritmo cardíaco, la coloración de mi piel, el movimiento ocular de mis ojos, ¿sí? Todo esto, digamos, es la fisiología, ¿no? Mi biología, mi fisiología. Entonces, la fisiología más estas representaciones internas me van a dar que, ok, los estados internos, ¿sí? El problema mental más la reacción fisiológica son los estados internos. Nunca te olvides de esto. Entonces, la PNL, la programación neurolingüística, estudia y aplica la identificación de la fisiología y de las representaciones internas, ¿ok? No solamente voy a explorar el contenido del mapa mental, perdón, del programa mental, sino también cómo ese programa mental puede estar afectando o no a la fisiología de la persona, si hay congruencia, incongruencia entre sus palabras y su lenguaje no verbal. Con esto podemos, por ejemplo, realizar las modificaciones adecuadas en alguno de estos para así llegar a el objetivo, el estado deseado, ¿no? Ok, tengo un estado inadecuado en este momento, yo quiero llegar a, digamos, por ejemplo, tengo un tema de codependencia hacia mi expareja. Entonces, lo que yo quiero es generar independencia emocional, no sentir esa cosa que estoy sintiendo, ¿no? De celos, de tristeza, de agonía, ¿ok? Muchas veces dicen, la felicidad es una elección. Pues no es tanto así. ¿Por qué? Porque si fuera una elección, digamos, 100% racional, todos estaríamos felices y eso no es así. Lo que pasa es que no deja de ser una elección, pero el tema es que en este momento, al estar automatizado, no tenemos control. Entonces, en la programación neurolingüística, nosotros lo que hacemos es que tú tomes el control, ¿no? De tu programa mental a través de identificar y incorporar más recursos para que puedas en verdad elegir mejor. Y ahí sí estás,
digamos, en la capacidad de poder elegir mejor cómo te quieres sentir, ¿sí? ¿Ok? Cuando comprendemos nuestros estados internos, o sea, mis programas mentales y cómo está conectado con la fisiología, podemos tomar posesión de los programas y hacer, ¿no?, los cambios que corresponden. Entonces, ya sabemos lo que es un estado interno. Ahora te explico. Hay dos tipos de estado interno, ¿sí? Y acá quiero compartirte mi pantalla. Hay dos tipos de estado interno. Eh, el primero se denomina estado interno asociado y el segundo, estado interno disociado. ¿Ok? ¿Qué es el estado interno asociado? Son los recuerdos viendo lo que vimos tal cual lo vimos y sintiendo, obviamente está conectado con la fisiología, las cosas como sucedieron. Es como que yo soy el protagonista de una película, una imagen, ¿ok? Yo me veo haciendo todo. Es más, cuando me peleaba con mi pareja, no un ejemplo, y yo me veo a mí, digamos, dentro del personaje, ¿ok? ¿Sí? Veo mi mano, veo a la otra persona directamente, siento cuando estoy discutiendo, eso es estar asociado al estado interno. ¿Qué cosa es el otro tipo de estado interno? Se denomina disociado. O sea, es un recuerdo fuera de la acción, como si estuviera viendo una película de cine. Yo estoy en la butaca de cine, ¿sí? Y estoy viendo una película. Y puede ser que me esté viendo a mí mismo, ¿no? Nos vemos a nosotros mismos incluidos en el encuadre de la escena, ¿no? Reviviéndola, pero desde el rol de espectadores, ¿ok? Esos son los dos tipos de estado internos, asociados y disociados. Entonces, vamos entendiendo, ¿ok? Un programa mental se genera, ¿no?, a través de la codificación de la información percibida por los cinco sentidos, ¿no? Esto genera un engrama, ¿okay?, que es un conjunto de información codificada por el inconsciente, por el cerebro, el sistema nervioso. También puede ser algo consciente, pero es un 5% nomás, ¿sí? La mayoría de producción de estos programas mentales, como te dije, se generan de forma inconsciente. Entonces, el programa mental más la fisiología, ¿no? O sea, la representación interna del programa mental más la fisiología que genera el estado interno. Y hay dos tipos de estado internos, asociado y disociado. ¿Sí? Ok. Entonces, las representaciones internas, ¿ya? Y la fisiología, o sea, el programa mental y la fisiología van unidos, son inseparables. ¿Ok? ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo puedo identificar a una persona depresiva que tiene constantes problemas mentales negativos? ¿Por qué? Porque va quizás a caminar con la cabeza agachada, ¿ok? Los hombros van a estar caídos, ¿no? Y quizás hacia adelante. Y casi no le salen las palabras en la boca, ¿ok? En cambio, una persona optimista, ¿no? Tiene la cabeza erguida, los hombros hacia atrás y habla naturalmente, ¿no? Entonces, aquí tú puedes empezar a identificar los estados internos. Identifica los estados internos para que puedas ver cuál puede ser ese programa mental que está detrás de esa fisiología. ¿Ok? Muy bien, entonces, un ejercicio, por ejemplo, para poder identificar estados internos asociados o disociados, ¿no? Y ver cómo funciona esto, quizás lo puedas hacer, mira, eh, piensa en una experiencia positiva que hayas vivido en tu vida. Puede ser el nacimiento de tu hijo, puede ser cuando te graduaste en la universidad, puede ser cuando te casaste, cuando fuiste de viaje. No lo sé. O sea, escoge una experiencia positiva, algún éxito, ¿no? Por más que sea pequeño, mediano, grande, o que tú creas que es algo banal, utilízalo, ¿sí? Tráelo en tu mente. Entonces, quiero que empieces a visualizar la experiencia y hazlo con los ojos cerrados, ¿ya? Date el permiso de pues, tener los ojos cerrados. Lo que pasa es que cuando tienes los ojos cerrados, las ondas cerebrales empiezan a bajar, ¿ok? Y puedes estar más presente y tu capacidad creativa aumenta y puedes traer mejor las imágenes, los sonidos, las sensaciones del pasado, ¿sí? Ayudas a las neuronas a recuperar información. Entonces, visualiza la experiencia con los ojos cerrados. Ok. Quiero que te digas a ti mismo,
¿Estás asociado o disociado? ¿Sí? Estás asociado, o sea, estás viendo la imagen o el recuerdo o los sonidos o el diálogo interno o las sensaciones tal cual lo has vivido, sintiendo las cosas como sucedieron, o estás disociado, o sea, estás recordándolo fuera de la acción, te ves a ti mismo incluido en el encuadre de la escena, estás reviviendo desde el rol de espectador, ¿ok? Cuéntame, ¿cuál estás? ¿No? ¿O no te ves? Si no te ves, estás asociado. Si te ves, estás disociado, ¿ok? Una vez que conozcas si la experiencia la recuerdas asociado o disociado, ¿ya? Te voy a pedir, por ejemplo, si estás asociado, que des 3 pasos hacia atrás, ¿sí? Y ahora estás fuera de la imagen, estás como espectador, ¿ok? Cambia. Has estado asociado, ahora estás disociado. Te ves a ti mismo y ¿qué cambios hay? ¿Sigues sintiendo lo que estabas sintiendo? ¿Eres más objetivo? ¿Qué estás viendo? ¿Es a colores de imagen? ¿Qué sonidos asociados hay allí? ¿Te das cuenta? Ahora, vuelve a ir a 2 pasos y asóciate al estado interno. Y mira las imágenes, escucha los sonidos asociados y siente lo que tengas que sentir. Otra vez estás asociado al estado interno. ¿Sí? Y es así como se trabaja. Es así como vas a empezar a identificar los estados internos si estás asociado o disociado. Una pequeña técnica, un inicio de algo, ¿no? Que puedes experimentar en la PNL. ¿Sí? Muy bien, espero haberte ayudado y hayas entendido lo que es un programa mental, un estado interno, asociado, disociado, según la programación neurolingüística. Nos vemos en un siguiente video. Si crees que te puedo ayudar en alguna sesión de cambio y transformación, por favor, aquí están mis contactos. Dame un like y comparte tu información si alguien la quiere saber. Nos vemos.